Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Tenemos nosotros en el día de hoy a Lourdes Morales de la Oficina de Análisis Legislativo, LAO por sus siglas en inglés, para discutir un poco de cómo funcionan los gastos en el estado de California. Cada año el gobernador propone un presupuesto en enero. Vamos a discutir un poco lo que pasó con el gobernador Brown, porque ese dinero todavía afecta lo que termina de este año. A principios del año pasado, ¿qué propuso el gobernador en ese momento? Sí, el presupuesto del gobernador Brown para el periodo del 2018-19 propuso gastar 132 mil millones de dólares del Fondo General. Esto sería un aumento de 4% comparado a lo que se gastó el año anterior. Y estos son los fondos que se usaría para pagar para los diferentes servicios que propone el Estado, como educación y seguro médico, por ejemplo. Además, el gobernador propuso 16 mil millones de dólares para poner en reserva. Esos serían dinero que el Estado pudiera usar en una emergencia o en caso de una recesión. Bueno, y eso es lo que el gobernador propuso y su plan ideal, pero en mayo siempre existe la revisión de mayo, que es después de la legislatura ha tenido tiempo de mirar el presupuesto. LAO hace también sus recomendaciones específicas. ¿Cómo cambió el presupuesto después de esa revisión que hubo en mayo? Sí, como todos sabemos, tenemos que pagar nuestros impuestos el 15 de abril de cada año. Y este es el día que el Estado gana la mayoría de los fondos que usa para pagar por todos los servicios. Y ahí ya saben, cuántas personas, cuánto dinero tienen en realidad cuando todos nosotros como ciudadanos pagamos los impuestos. Sí, y si por eso se revisa el presupuesto en mayo para ver en verdad cuánto tenemos. Entonces lo que vimos es que en mayo se notó ingresos más altos de los que se esperaba en enero. Había más dinero, casi 4 mil millones de dólares más. Había bastante más que se podía usar para diferentes programas. Lo que propuso el gobernador es dedicar este dinero a usos de una vez a comparación a usos continuos. Esto refleja un enfoque menos agresivo porque es más seguro que si en años futuros hay una recesión, el Estado no se ha comprometido a gastos caros que ya no tenían ingresos para pagar. Perfecto. Y después de mayo, en el mes de junio, el gobernador Brown y la legislatura, y siempre funciona con cada gobernador, en junio ya se sientan y hacen un acuerdo con las dos con la revisión, la propuesta. ¿En qué se diferenció finalmente lo que ya fue presentado a los ciudadanos en junio con respecto a la revisión de mayo? Estamos yendo un poco por pasos que pasó desde la presentación. Sí, el presupuesto final, como dijiste, refleja un acuerdo que se negoció con la legislatura y el gobierno. Eso es el acuerdo que llegaron. La legislatura aprobó el presupuesto el 14 de junio del 2018 y es el presupuesto que estamos usando hoy. Lo que miramos es que el paquete propuso 15.9 mil millones de dólares en reservas. Eso es menos de lo que el gobernador quiso en mayo, pero casi igual de lo que propuso en enero. Miras cómo cosas cambian. Exacto. Simplemente mueven el dinero de un lado a otro para según lo que quieran llegar a un acuerdo. Sí, y también lo que miramos en gastos es que hubo cambios en cómo dedicaron los dineros. El gobernador propuso inicialmente 600 mil dólares para mantener edificios que el Estado tiene responsabilidad sobre, pero la legislatura decidió dedicarlos a otros programas. Miramos que había un enfoque en ayudar a la gente sin hogares, por ejemplo, y también para ayudar a las universidades. Perfecto. Y en general, después de esto, hablamos de un panorama general de gastos del Estado, excluyendo los que son de fondos federales y fondos de bonos. ¿Cuánto ha aumentado el gasto en general? ¿Y cuánto ha aumentado específicamente en el Fondo General y el Fondo Especial? Y si podemos tomar unos minutos para explicarle a la audiencia qué es este Fondo General y qué es el Fondo Especial y por qué es importante hablar sobre ellos.
Sí, lo que vimos para el presupuesto del 2018-19 es que todos los gastos que el Estado piensa hacer son 196 mil millones de dólares, que es un aumento de 7% comparado al año anterior. Sí vimos que se están haciendo, había más recursos para dar más cosas a la población. Este nivel ha crecido por el Fondo General. El Fondo General usa dinero de los ingresos que se puede usar realmente para cualquier programa. razón. A comparación a los fondos especiales, estos son cuando una persona da dinero para algo específico y el dinero se tiene que usar para ese programa específico. La legislatura y el gobernador no tienen demasiado libertad en cómo pueden usar ese dinero. Está más enfocado. Se concentra el Estado en el Fondo General porque ahí se puede hablar más de cuáles son las prioridades y cómo podemos cambiar dinero para representar qué es lo que quiere la gente. Y qué se necesita. Lo que miramos es que en el Fondo General, el paquete del presupuesto tenía 138 mil millones de dólares, que es un aumento de 9% del año anterior, y también para los fondos especiales había un aumento de nomás 2%. Había un total de 58 mil millones. Se puede ver que los fondos especiales son mucho más pequeños comparado al Fondo General. Y tiene que haber una reacción también, porque no pueden tener dinero aparte que sea tantísimo para cosas especiales, porque su nombre lo dice, es especial. Sí. Es simplemente un misceláneos por si algo sucede y que no el dinero esté ahí, pero solamente tenerlo por si acaso. Bueno, te quiero agradecer por haber estado con nosotros y darnos una visión general sobre los fondos especiales, generales, el fondo en general y específicamente sobre, para que la audiencia entendiera un poco qué pasa desde la aplicación para el presupuesto hasta su aprobación en junio. A continuación, vamos a ver y hablar un poco más sobre cómo se gasta el Estado su dinero. Por supuesto, todos los programas que benefician a los ciudadanos en el gran estado de California. Este es el Informe Mari, ya regresamos. Continuamos discutiendo los gastos del Estado y en este momento nos acompaña Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo, LAO por sus siglas en inglés. Gracias por estar de nuevo en el Informe Mari, Edgar. Sí, gracias, María. Bueno, comencemos. Estamos hablando del presupuesto anteriormente, que es de casi 200 billones de dólares aquí en el Estado. De eso, la Oficina de Análisis Legislativo afirma que la legislatura solamente tiene 10 billones en dinero discrecional del Fondo General, después de que se financien los programas estatales, que son programas que no los pueden simplemente recortar de la noche a la mañana. ¿Puedes explicar esta discrepancia que ustedes notaron en su informe? Sí. Cada año, cuando el Estado está construyendo su presupuesto, el Estado empieza viendo qué tantos ingresos hay o proyecciones de los ingresos en el año que viene y a ver si es suficiente para cubrir todos los compromisos. Y hay dos diferentes tipos de compromisos. Hay unos compromisos que son requeridos constitucionalmente. Por ejemplo, la propuesta 98 es una propuesta que establece un nivel mínimo de financiación para las escuelas y para los colegios comunitarios. También hay la propuesta 2 que requiere que el Estado aparte cierta cantidad de fondos para depositar en reserva cada año. Estos son constitucional, no hay otra opción de financiarlos. También el Estado toma en cuenta el costo de otras políticas y programas existentes que estaban financiados el año pasado, porque como usted dice, no se pueden nomás recortar de repente. Y cuando compara todos estos compromisos, la cantidad de los costos y compara con los ingresos, es cuando se ve qué dinero sobra. Y ese dinero que sobra se considera los fondos discrecionales. Y en este presupuesto en 2018-19 lo que hubo fueron 10 mil millones de dólares en fondos discrecionales, y muchas de las negociaciones entre el gobernador y la legislatura tienen que ver de cómo se van a usar esos 10 mil millones de dólares. Y precisamente te iba a preguntar eso. Entonces, básicamente es como uno en su casa, tratamos de hacer negociaciones entre las personas que están en la casa, pero ¿cómo asignaron el gobernador Brown en ese momento y la legislatura el uso de esos 10 mil millones de dólares?
Pues la mitad, casi la mitad de los 10 mil millones de dólares se dejaron aparte para depositar en reserva. Y esto, como dije antes, la propuesta 2 tiene un requisito de cierta cantidad que se tenga que depositar cada año. Esta es una cantidad opcional en adición de lo que ya se requiere por la propuesta 2. El Estado está depositando más de lo que se necesita en la ley para un día lluvioso. Eso es la mitad. Y luego aproximadamente 3 mil millones son para gastos únicos, gastos que solo son para un año. Los más importantes, hay 700 millones de dólares para las universidades, para varias prioridades universitarias. 630 millones de dólares para el anexo del Capitolio del Estado que se necesita que reemplazar. Sí, es infraestructura y además ahí trabajan todos los legisladores. Hay que hacerla no solamente seguro, pero también beneficiarse a la gente que visita el Capitolio. Sí, tiene varios problemas el edificio. También 500 millones de dólares en subsidios de emergencia para ayudar a las personas que están sin hogar. Y luego 300 millones de dólares para pagar a los gobiernos locales con respecto a servicios de salud mental a los niños. Bueno, y esos son los gastos, pero de alguna forma tenemos que pagarlo. Entonces, hablemos un poco sobre los ingresos por un minuto. ¿Cuáles son las proyecciones para las arcas estatales, específicamente en el de 2018-2019, y a cuánto ascienden los impuestos del Fondo General? Sí, para el año 2018-19, la administración proyecta que el Estado recaudará 133 mil millones de dólares en ingresos y transferencias al Fondo General. Este es un aumento de 3% comparado al año pasado. Se prevé que los 3 impuestos más grandes del Fondo General aumenten un 4%. Y de estos impuestos, la fuente más grande es el impuesto sobre la renta personal, y esa fuente se proyecta incrementar por 3% comparado al año pasado. Las otras 2 fuentes de ingresos crecerán en un ritmo un poco más rápido. El impuesto de ventas se proyecta crecer 5%. Y el impuesto corporativo se proyecta crecer al 9%. Entonces los ingresos, por todos los números que nos estás dando, están todos incrementando. Esperemos que los gastos no estén incrementando a la misma forma, ¿verdad? No. Por eso lo han guardado mucho en reserva, entonces sí. Perfecto, hay que tener sus ahorros siempre. Sí. Ahora vemos un poquito el paquete de presupuesto final del 2018 y 19 finalizará con casi 16 mil millones en la reserva, que es lo que hablamos de siempre tener nuestros ahorros. Ese dinero no está en una sola cuenta de día lluvioso, de la que hemos hablado un poco, pero también está en varias cuentas. ¿Nos puedes explicar primero las diferentes cuentas, cuánto hay aproximadamente en cada uno y si hay alguna limitación de cómo se puede usar ese dinero? Sí. Hay 16 mil millones de dólares en total en reserva en el presupuesto. 13.8 mil millones de dólares están en la cuenta de estabilización del presupuesto. En inglés se dice BSA, Budget Stabilization Account. Y esta es la cuenta que se tiene que depositar fondos para cumplir con los requisitos de la propuesta 2. Con los depósitos en este presupuesto, el BSA ya está a su nivel máximo. La propuesta 2 tiene un máximo que no puede haber más de 10% de los ingresos fiscales del Fondo General. Entonces ya hemos llegado a ese límite, y eso es porque en este presupuesto se deposita otro depósito de 2.6 mil millones de dólares más de lo que se requiere. Es un depósito opcional. Además de ese depósito, hay el presupuesto crea 2 nuevas reservas y deposita fondos en estas cuentas. El primero es la reserva de la red de seguridad, lo que dicen Social Safety Net Reserve. Y esta reserva es para ahorrar dinero para los gastos futuros del programa de CalWORKs y de Medi-Cal. Estos son programas que durante tiempos recesiones económicas, cuando hay más gente de bajos recursos, los costos de los programas suben. Sí. Y entonces el presupuesto incluye 200 millones de dólares para esos programas. También hay una cuenta segunda que es para ayudar con depositar más en el BSA cuando se le bajen los fondos. Fantástico. Y si bien el presupuesto este año se enfocó en
un gasto único y en la creación de un poco más de reservas, también se habló de gastos en otros muchos programas. Esta información y más al regresar. Este es el Informe Mari. Continuamos discutiendo un poco sobre los gastos presupuestales del Estado y en ese momento vamos a hablar con Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo un poco más sobre los gastos específicamente de educación, salud y algunos servicios humanos, porque es demasiado que tenemos que abarcar para para unos minutos. Sí. La educación es la mayor parte del presupuesto estatal, ya habías comentado eso al respecto, y el LAO, tu oficina, observa que hay un gasto considerable en cada segmento de la educación, pero comencemos discutiendo, ¿qué se hizo en lo que es el pre-K, que es el preescolar? Sí, el presupuesto incluye un aumento de $600 millones para el cuidado infantil y para la educación preescolar, y es un incremento de 16% más alto del año pasado. Esta cantidad incluye $250 millones para servir a más niños en los programas estatales. Actualmente el Estado no provee servicios para todos los niños que son elegibles para los programas y hay muchas listas de esperas de familias que quieren entrar. Entonces estos fondos ayudarán para que más niños estén en estos programas. El presupuesto también incluye $180 millones para aumentar las tasas de financiamiento para los proveedores de estos programas. Y esto incluye un ajuste por costo de vida y también un aumento específico en las tasas para atender a los niños de menores de 3 años. Y eso puede cambiar ahorita con las nuevas propuestas que tenemos del gobernador en cuanto específicamente este sector de la población en la educación. Sí. ¿Qué se hizo específicamente para el kinder al grado 12? De kinder al grado 12, lo más significativo es un aumento de $3.7 mil millones para lo que decimos el fórmula de financiamiento de control local o Local Control Funding Formula, LCFF, que es la fuente principal para proporcionar fondos a las escuelas. Y que es importante decirlo, que cualquier persona que sea padre o una persona adulto responsable de un niño que esté en un colegio siempre están invitadas a estas reuniones donde los distritos escolares explican específicamente esto. No muchas personas van, pero está abierto al público, la gente puede ir y ver cómo gastan estos dineros. Y los padres pueden darles sus ideas de cómo ellos piensan que se deberían de gastar estos fondos. Sí. Y con este aumento de $3.7 mil millones, el Estado ha superado los objetivos de financiamiento que tenía para el LCFF cuando se estableció en 2013. El presupuesto también incluye $1,000 millones para subvenciones discrecionales para las escuelas y $314 millones para 2 programas principales de educación técnica, uno que está administrado por el Departamento de Educación y otro por el canciller de los colegios comunitarios de California. Bueno, ya que hablas de los colegios comunitarios, específicamente, ¿qué se hizo para los colegios comunitarios cuando hablamos de presupuestos? Sí, hay dos cosas muy importantes en este presupuesto. Primero, el presupuesto proporciona $408 millones en fondos adicionales para respaldar una revisión del fórmula principal para los colegios comunitarios. El Estado cambió la fórmula, que antes era uno que era basado completamente o casi completamente por la inscripción, por la cantidad de estudiantes que están atendiendo, a una que también proporciona fondos basado en la cantidad de estudiantes con necesidades que atienden a los colegios y también a función de medidas de desempeño. Se utilizarán varias medidas, pero incluye como el número de estudiantes que obtienen un título o un certificado o que se transfieren a una universidad. Y esos son los colegios comunitarios. En cuanto ya hablamos del sistema CSU y el sistema UC, que son las universidades, ¿qué pasó ahí? Porque son las universidades estatales que dependen mucho de su presupuesto específicamente en el dinero que viene. Sí, para el CSU, las universidades estatales, el presupuesto incluye $377 millones de aumentos. La mayoría de estos fondos se utilizarán para cubrir una amplia variedad de costos relacionados con los empleados. Salarios están subiendo en varias profesiones de empleados en la universidad. También incluye $120 millones para aumentar la inscripción durante un periodo de 4 años para que más estudiantes atiendan el CSU.
y luego 75 millones se utilizarán para proporcionar servicios adicionales y tener más soportes para los estudiantes en una iniciativa para que más estudiantes se gradúen. En la Universidad de California, el aumento es de $316 millones en total, y al igual con CSU, la mayoría son costos, son para cubrir costos de empleados. Pero también incluyen fondos para aumentar inscripción de 2,000 estudiantes, 100 millones de dólares en fondos de una sola vez para varias necesidades de la universidad, y 56 millones de dólares para 3 programas de entrenamiento de médicos. Entonces, mucho se va en cuanto a los empleadores, pero también es simplemente beneficio para los estudiantes, se va a ver ahí. Sí. Y hablamos en este segmento mucho más de la educación, porque eso es lo que abarca más que todo el presupuesto, pero hablemos un poco más sobre los servicios humanos, específicamente en el área de salud, y un enfoque que ha sido bastante particular en este momento en esa propuesta, que fue hacia la salud mental. ¿Qué hace el presupuesto estatal en esas áreas en ese sentido? Lo más significativo es el uso de 1.300 millones de dólares en los ingresos de la propuesta 56. Y esta es una propuesta de 2018 que subió los impuestos sobre productos de tabaco y usa estos fondos para 3 diferentes propósitos. Primero, para aumentar los pagos para los proveedores del medical, son los doctores y varios otros servicios que están pagados por el Estado por proveer los servicios. También para establecer un programa de pago de préstamos estudiantiles para médicos y dentistas que ven a pacientes que están en medical. Y para compensar los gastos del Fondo General en medical. El presupuesto también incluye casi 300 millones de dólares en fondos de una sola vez para reducir el retraso del mandato del Estado relacionado con los servicios de salud mental del condado para niños. El Estado le tenía que pagar a los condados un poco más. 131 millones de dólares para el tratamiento de la hepatitis C tras varios departamentos. Fantástico, muchísimas gracias por darnos este resumen general sobre los otros programas de lo que se está invirtiendo en el presupuesto estatal. Vamos a conversar un poco más sobre otros gastos del presupuesto estatal y qué están haciendo para beneficiar a los ciudadanos en California. Este es el informe, Mari. Ya regresamos. Continuamos discutiendo sobre los gastos del Estado y en ese momento con Jackie Barrocio de la Oficina de Análisis Legislativo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Hablemos un poco específicamente porque ustedes son la autoridad reconocida en cuanto a presupuesto y sobre todo porque son no partidistas. La falta de vivienda en California es un problema que está siempre en las noticias y sobre todo que la población tiene muchos problemas y se queja sobre eso. Y si bien es un problema que no está muy relacionado con el gasto del Estado, existe una considerable financiación estatal para solucionarlo, porque así no lo tengan ellos que pagar, lo tienen que arreglar de alguna forma. Sí. ¿Qué hay en el presupuesto estatal específicamente para estas soluciones de vivienda y para las personas? Es que sí tienes razón que el Estado por sí solo no puede resolver el problema de vivienda. Una de las razones es que la mayoría de las viviendas son previdas por el sector privado. Y así que no hay necesariamente un problema enorme en la provisión de hogares para muchos tipos de personas, pero lo que sí está ocurriendo es que es más difícil, la vivienda es más difícil para ciertas personas. Sí. Por ejemplo, las personas sin hogar son una de las preocupaciones de la legislatura y eso es por eso es que la legislatura decidió una sola vez $500 millones para que los gobiernos locales puedan hacer proyectos relacionados con la falta de vivienda. Y lo que tú dices, muchas personas que no simplemente pueden acceder a esta vivienda, y esa es mi segunda pregunta que tengo para ti, está el tema de la pobreza. Otro instituto que también es no partidista, el Instituto de Políticas Públicas de California, PPIC, dice que aproximadamente 4 de cada 10 personas en el estado están en ese nivel de pobreza. Y hay programas estatales que son simplemente una net de seguridad como CalFresh, CalWorks y el EITC. Evitaron que fuera el destino de muchos de más personas que cayeran entre la pobreza, porque tienen algo que los ayuda. ¿Cómo se aborda el tema de la propuesta de la pobreza en el presupuesto del Estado? Sí.
Pues la legislatura está muy preocupada por la pobreza durante varios años y tomaron una variedad de medidas para enfrentarla. Primero, la legislatura aumentó los pagos temporales de asistencia en efectivo para los beneficiarios de CalWORKs. También hicieron que los beneficios de SSI-SSP, que son para personas mayores y de bajos ingresos, sean elegibles para recibir beneficios de alimentos bajo el programa CalFresh. Antes, los beneficiarios de SSI-SSP no podían obtener beneficios de alimentos. Solo podían hacer Sí, y era porque tenían $10 incorporados en sus subsidios de SSI-SSP. Pero hoy, la mayoría de los beneficiarios de SSI-SSP podrán obtener una mayor cantidad de beneficios de alimentos con el programa de CalFresh. Y también el Estado también expandió EITC del Estado para incluir a más personas y finalmente, como acabamos de discutir, la legislatura proporcionó dar a los gobiernos locales más dinero para atender a las personas sin hogar. Sin hogar. Y la legislatura también dio 1.500 millones para varios proyectos de infraestructura. ¿En qué es particular? Pues el gobernador Brown priorizó los artículos con gastos de solo un año y el desempleos de capital y los proyectos de infraestructura son ejemplos de esos proyectos que solamente tienen un costo de una sola vez. Y así que un gran proyecto que fue financiado en el presupuesto estatal de 2018-19 fue el proyecto del anexo del Capitolio. Es el edificio de parte posterior del tradicional edificio en el Capitolio. Simplemente necesitaban mejor estructura y más espacio. Sí, y también la esperanza es que será un edificio mucho más amigable, no solo para las personas que lo usan, pero también para personas que visitan. Y fue difícil para los miembros tomar esta decisión, pero la esperanza es que el Estado tenga un edificio en 4 o 5 años que sea mejor para el público. ¿Y tú qué crees específicamente una característica importante de este paquete de presupuesto que presentó Brown? Hay dos características. Uno es que dio mucho dinero a proyectos pequeños como investigación para el fiebre del valle, las estaciones electrónicas de carga de automóviles y también un sistema de alerta temprana de terremotos, pero en todo, una característica es que la mayoría de los fondos discrecionales se van a gastar, se gastaron en reservas, pero también en gastos únicos. ¿Y qué detalles son interesantes para los californianos en el plan de gastos, como hablando de servicios de deuda, cosas de beneficios y salario, de los desastres naturales? ¿Qué se puede ver interesante en esos detalles? Por ejemplo, Caltrans, con su SB 1, tenían 421 millones y después pasó a 576 millones y simplemente aumentó. El Departamento de Vehículos Motorizados también hubo un cambio, ¿verdad? En general. Pero podemos hablar de ¿cómo se resumiría a ustedes, por ejemplo, el plan de gastos del Estado para el 2018 y 2019? ¿Cuáles son unas características claves que puedas enfocar para terminar ahorita? Pues una acción que tomó la legislatura fue incluir la propuesta 2 en el boleto electoral de noviembre de 2018, que permitiría al Estado utilizar una parte de los ingresos de un impuesto a los millonarios y emitir bonos para construir viviendas para personas con problemas de salud mental y veteranos. Los bonos funcionan como un préstamo en que el Estado toma fondos prestados y los paga con interés al largo de tiempo. ¿Y los paga al gobierno federal?
No, al Estado. Al Estado. Ajá. Sí, es como que se están haciendo un mismo préstamo Sí. para poder... Y esos bonos se pagan con los impuestos que estamos pagando y los diferentes dineros que entran ahí, ¿verdad? Al Fondo General. Al Fondo General. Perfecto. Muchísimas gracias, Jackie, por concluir esta información específica sobre el presupuesto. Quiero agradecerle también a Lourdes Morales y Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo No Partidista de California, o LAO por sus siglas en inglés. Y recordarles a todos ustedes que para estar al tanto de todo lo que pasa en cuanto a políticas públicas solo tienen que seguirnos en el MADIinstitute.com o también en Facebook y Twitter. Este es el Informe MADI. Gracias por estar con nosotros.